Hola, ¿qué tal? Otro día, lunes, otro lunes más aquí con vosotros compartiendo cositas nuevas bueno, haciéndoos partícipes de todas las cosas que me van llegando, de las cosas que he ido conociendo y bueno, daros las gracias un día más, pues estar ahí ayudándome a ser, bueno, de plataforma para compartir mis hallazgos y todas las cosas que voy conociendo. Hoy vamos a dedicar el día a algo muy importante, porque creo que los niveles de caos y de tensión que está habiendo en estos momentos son muy, muy altos, muy, muy altos. Además, es una petición que me habéis hecho hacer llegar a través de mensajes privados, que es cómo encontrar la paz en medio de este caos. Para poder entender y comprender y cómo poder llegar a la paz interior, primero tenemos que ser conscientes de cómo se genera el caos. ¿Vale? Una cosa no va separada de la otra. Nosotros tenemos que entender por qué está habiendo caos. Para empezar a comprender de dónde viene el caos, primero tenemos que comprender que el caos viene muchas veces por la resistencia al cambio. Esto lo habíamos hablado en otro momento. Tenemos una gran resistencia al cambio. Los seres humanos nos acogemos muchísimo a nuestra zona de confort, nos agarramos enormemente a nuestra zona de confort y entonces no, bueno, nos asfixiamos ante cualquier acto de transformación, ¿no? Entonces, deciros, por un lado, es que el caos es muchas veces por nuestra resistencia al cambio, porque no somos capaces de llevar adecuadamente los cambios, las transiciones. Esto lo habíamos hablado. De la mano de la resistencia al cambio, siempre va a estar acompañado el miedo, ¿no? El miedo que tenemos, que está, bueno, aconteciendo por doquier, a todos los niveles, el miedo que nos genera la paranoia, que nos genera la lucha, que nos genera un mecanismos de supervivencia muy fuertes. Esto hace que, bueno, sea una explosión enorme ante todo lo que, bueno, ha ido aconteciendo en estos meses, ¿no? A raíz de toda la enfermedad que ha habido en el planeta, ¿no? Y enfermedad, ahí hablo de la enfermedad en general, no la enfermedad explícita, sino por todo lo que ha habido en estos meses tan fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el miedo en el ser humano se ha enquistado muchísimo. O sea, el miedo, hay una parte del miedo que es sano, que es el miedo a la supervivencia básica, que tiene que ver con que yo sea capaz de salirme de un lugar, bueno, que estoy al límite, me veo entre la vida y la muerte y hay un miedo sano que me hace salir y avanzar bueno, salirme de un lugar concreto. Pero ¿qué sucede? El ser humano muchas veces lucha contra fantasmas. Vale, lucha contra la imaginación, que es su gran poder, pero también su gran desventaja cuando está descontrolada. La imaginación hace que nosotros veamos fantasmas donde no los hay, que veamos enemigos donde no los hay, que veamos posibles ataques donde no los hay. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que hemos generado una sociedad que el miedo es el gran dominante y que nos dominan a través del miedo. ¿De acuerdo? Hay personas que se aprovechan de nuestro miedo para seguir absorbiendo y seguir haciéndonos que vivamos eso, perpetrados en esta idea de me van a comer, me van a perseguir, me van a hacer, me van a anular, me voy a quedar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes de este miedo que tenemos en la cabeza. Yo creo que los seres humanos en general no nos damos cuenta de lo enfermos que estamos, no nos damos cuenta del nivel de tensión en el que vivimos. Yo llevo muchos años trabajando con la gente y una de las cosas que yo hago lo primero es intentar hacerles ver que su mente les está engañando respecto a la realidad en la que viven muchas veces, ¿no? Muchas veces hacemos mecanismos de huida
ante algo que no existe. Muchas veces atacamos algo que no existe. Muchas veces generamos opciones en la vida, elegimos cosas que vienen por decisiones tomadas por cosas que no existen, que solo existen en nuestra cabeza. En la humanidad en la que vivimos, vivimos todos como una especie de paranoia, acompañados unos de otros desde de una paranoia social, ¿no? Fijaros que en todo lo que está sucediendo me vino un libro a la mente que os lo voy a enseñar, que es este libro de Eckhart Tolle, que es un nuevo mundo ahora, ¿no? Este libro describe precisamente el colapso en el que vivimos a raíz del ego propio. El ego propio, el personaje falso, ¿no? Ese personaje de teatrillo que todos tenemos dentro, se junta con otros personajes de otras personas y hacemos una gran función. Hacemos un gran teatrillo común, social. Bueno, la sociedad es como un gran teatrillo, ¿no? Donde hay enemigos, hay perpetradores, hay víctimas, hay momentos donde hay que escapar, hay momentos en los que hay que atacar, hay momentos que hay que defenderse, hay momentos, hay conspiraciones, hay enemigos que perpetran para destruirte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo sale de mentes que están totalmente bueno, pilladas en ese ego, ¿no? En ese miedo común que hemos creado entre todos. El salto de conciencia en el que nosotros nos dirigimos precisamente es empezar a salirnos de esta matrix mental que nos hemos generado todos, de estos personajillos que cada uno tiene el suyo, nadie tiene un personajillo mejor que el otro, cada uno tiene el suyo, y el gran despertar es salirnos de esta ficción mental que hemos creado entre todos. Pero claro está, el problema es que como todos estamos contagiados del mismo teatrillo, pensamos que esto es lo normal y que vivir así es lo normal. ¿De acuerdo? Bueno, en estos momentos, a raíz de este gran cambio que estamos teniendo, como no, hay un proceso de transformación que no sabemos asumir, por lo tanto, el miedo está acampando a sus anchas. ¿Vale? Y todo lo que nos rodea nos alimenta todo tipo de miedos, cada uno en su propio ego, porque el ego de aquel que tiene miedo a que lo vigilen mirará y observará a su alrededor todas las personas que lo quieren vigilar. El miedo de aquel que tiene miedo a que le quiten la libertad verá a su alrededor y observará cómo personas le quieren robar su libertad. Y así podríamos seguir hasta la eternidad en estos ejemplos. Darnos cuenta que en estos momentos el gran despertar es salirnos de este miedo falso y darnos espacio para nosotros mismos, darnos espacio para que nosotros podamos ser. Porque cuando nosotros vivimos en estos personajillos, no somos, estamos sometidos a las dinámicas del miedo, a los constructos mentales que se generan a través de nuestro miedo. ¿Vale? Y la libertad no es posible, la paz no es posible si yo no soy consciente de que mi mente me está engañando, de que mi mente busca encontrar aquello que rebata las ideas que tiene mi miedo de la realidad. ¿Qué sucede? Que claro, como estamos todos en esas dinámicas, nos volvemos todos víctimas y perpetradores de los demás. No somos todos inocentes en ese sentido, todos somos seres que sometemos a otros o que tenemos la intención de someter a otros o absorber a otros, y todos somos seres que vamos a ser víctimas de sometimientos y de perpetradores. Esto es difícil de entender porque hay una resistencia innata que tenemos las personas en ver nuestra responsabilidad en ese juego.
Nadie quiere ver la responsabilidad de ese juego. Todos queremos, de alguna manera, ponernos en la posición de los buenos, en el bando de los buenos. Queremos ser el lado bueno, el que sabe hacer bien las cosas, el que sabe lo que es la justicia, el que tiene el estandarte de la verdad. Y muy, muy pocas veces nos preguntamos a nosotros mismos si de verdad estamos en el lugar adecuado, si estamos observando de verdad lo que nos está aconteciendo en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante entenderlo, entender que son los sometidos que estamos ante estos personajillos, hasta esta lucha de poder. Fijaros que es una reflexión que hice antes, un ratito antes de empezar con el directo, que fijaros que últimamente una de la palabra que se escucha por todos lados es hay que luchar. Siempre la palabra luchar, ¿de acuerdo? Siempre la palabra lucha, lucha por todos lados. Esto nos está hablando de una cosa muy importante. Eso quiere decir que si estamos todos en este instinto de luchar, quiere decir que estamos todos en un mecanismo de supervivencia. Os quiero recordar una cosa. Cuando estamos en el mecanismo de supervivencia, y esto es algo neurológico, nuestro cerebro no es capaz de movilizar las partes más desarrolladas del mismo cerebro. ¿De acuerdo? Hay nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro más primario, se queda totalmente encerrado en una dinámica de supervivencia y desconecta la información que va al prefrontal y al tálamo, ¿no? Al neocortes, ¿no? Y no somos capaces de ver, de crear nada nuevo en nuestra vida cuando estamos así. Por lo tanto, en estos mecanismos de lucha, de estar luchando, 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 no somos capaces de ver nada más. Esto es lo que nos está sucediendo ahora, que en esta locura, en esta vorágine de caos, somos incapaces de ver lo que, algo bueno que nos viene por delante. Somos incapaces de verlo. Está el miedo actuando a tal magnitud en nosotros que no somos capaces de ver la cantidad de oportunidades que tenemos en este instante para volver a nacer en un mundo renovado, para ver la cantidad de oportunidades de nuevas creaciones que se nos esperan de ir hacia un mundo totalmente, bueno, renovado y sano, armónico, que podemos escoger de verdad. Pero claro, si todos estamos lucha, 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 ¿cómo nos vamos a parar a crear algo nuevo? Fijaros esto, que esto es muy importante. Este sentimiento de lucha, fijaros que esto es una teoría también que he reflexionado antes de empezar en el directo. Yo creo que de alguna manera es como si tuviéramos sin resolver la mayoría de las personas que vivimos en el planeta vivencias de vidas del medievo por lo menos, donde sabéis que en el medievo hubo grandes guerras, ¿no? O sea, grandes guerras, la guerra de 100 años, las guerras bueno, un montón de guerras que hubo por ahí, ¿no? Muy sangrientas, muy dolorosas, de mucho sufrimiento, mucha hambre, mucha ignorancia, ¿vale? Me da la sensación que tenemos todos albergado en nuestro inconsciente esa información y que estamos intentando resolverla. Es como una gran catarsis que estamos haciendo todos a través de estos momentos, ¿no? Estamos intentando, como gallinas sin cabeza, echar hacia afuera como algo albergado dentro desde hace milenios y que está ahí y que estamos ahí exudando lucha, 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 lucha. Fijaros que incluso nos están enviando el mensaje de que sin luchar no vamos a conseguir absolutamente nada a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de nada. No se trata de luchar, se trata de autoconciencia, porque solamente la autoconciencia nos va a llevar a la paz real. Esto no se va a resolver, este caos, no vamos a sacarle provecho a toda esta transformación si no estamos serenos en nosotros mismos, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no estamos asentados en nuestra realidad.
Fijaros que en este mismo libro también, al principio, habla de que en un momento determinado, cuando la prehistoria, cuando las plantas todavía no sabían florecer, eran todos hierbajos, la mayoría de ellas helechos, y que por alguna razón, en algún momento, eh, alguien, alguna plantita, eh, de forma espontánea se le ocurrió tener como una especie de amago de flor, ¿no? Y eso cambió de alguna manera todo lo que entendemos por vegetación y por todas las formas en que tienen las plantas de polinizarse y etcétera, etcétera. Yo tengo una hermana que está estudiando biología y una de las cosas que me ha transmitido es que en biología están empezando a tener en cuenta que los cambios profundos que hubo en la historia y en la biología, la mayoría de ellos no fueron a lo largo de muchos y muchos años, sino que por alguna razón que no se sabe y que se está estudiando, los cambios trascendentales, los cambios fundamentales fueron de repente, fueron plan de un día para otro que de repente una pequeña hormiga, de repente de una generación para otra, decide tener alas y convertirse en otra cosa. Y es de un día para otro. Esto es lo que realmente nos debería de estar sucediendo. Pero el miedo, el gran tramposo, el ego, el personajillo, no nos está haciendo ver que la gran transformación que tenemos por delante. Y para ello, cada uno de nosotros tenemos que escoger estar en ese mecanismo de autoconciencia, ser capaces de estar en nosotros mismos y ser conscientes de nosotros mismos. ¿Vale? Para poder hacer este acto de autoconciencia, fijaros que hoy estoy hablando de cosas un poco complejas y desagradables, que es el miedo, la lucha y todo esto, pero es que es necesario. Eh, es muy importante para poder llegar a la autoconciencia conocer nuestra oscuridad, conocer qué pasa dentro de nosotros, conocer qué pasa en nuestra propia oscuridad. Por lo que observo y por mi propia experiencia personal, hemos albergado en la mochila mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha tragedia, mucha desfortuna, mucha sensación de decepción, mucho resentimiento propio y hacia los demás. Tenemos albergados mucha infelicidad y que nos lleva a sacar lo peor de nosotros, los celos, la envidia, la mediocridad, la mendicidad emocional, etcétera, etcétera. Tenemos que ser consciente de nuestro lado oscuro para ser consciente como dentro de nosotros todas esas pequeñas debilidades nos pueden dominar. Si yo no conozco mi parte oscura, ¿sabes qué va a pasar? Que me va a dominar, que va a salir en el momento menos preciso y siempre va a salir cuando yo tenga miedo. ¿Entendéis? Porque no es algo dominable el miedo muchas veces. Es algo que tenemos que quitarle pozo donde sostenerse. Y ese pozo es todo ese dolor albergado. Al miedo, cuando yo estoy teniendo miedo, ¿sabéis qué me tengo que preguntar? ¿Qué me pasa dentro de mí? ¿De qué se está alimentando mi miedo? ¿De qué zona oscura sin resolver? ¿De qué bloqueo? ¿De qué conflicto se está alimentando mi miedo para que mi miedo me esté dominando? Y que me haga ver cosas donde no las hay, que me haga ver fantasmas donde no las hay. Entonces, es muy importante ir a mi mundo interior con toda la sinceridad y la honestidad y empezar a observar si soy envidiosa, si soy una persona celosa, si soy una persona complejada, si soy una persona que me siento desafortunada, que soy una persona llena de carencias emocionales, si esas carencias emocionales me llevan a apegarme a cualquier cosa que me dé un poquito de cariño,
¿de acuerdo? Eh, em, Darme cuenta de la cantidad de deseo acumulado, porque el deseo acumulado es en realidad es la gran insatisfacción que yo tengo en mi interior. Esa sensación de insatisfacción yo creo que es algo que tenemos todos los seres humanos como algo muy duro dentro, que pasa desapercibido, pero que tenemos que tener en cuenta. Esa gran insatisfacción eh, genera esa sensación, ese deseo descontrolado que hace que tengamos impulsos muchas veces que no deberíamos de tener, esos impulsos a gastar, esos impulsos a comerme la comida que no debería de comerme, esos impulsos a intentar hacer que la gente me preste atención, a ser el protagonista constante de todo y de todos. Todos esas pequeñas zonas oscuras, yo tengo que afrontarlas y aceptarlas de verdad. Y tengo que empezar a hacerme cargo de todo esto. Dentro de toda esa zona oscura, una de las claves número uno es la culpa. La culpa es como la excusa, ¿de acuerdo?, que yo tengo para no poder profundizar, como no quiero sentirme culpable a ver si soy malo, a ver si soy una persona que debería tirarse en una esquina de lo horrible que soy. Entonces lo que hago es que la culpa me hace escaparme de esa realidad, de esa responsabilidad. No quiero afrontar esa realidad en mi vida. También lo que hago, como la culpa no es bidireccional, en la cantidad de culpa que yo me echo a mí, me acabo echándosela a los demás. ¿De acuerdo? Y en ese acto de culpabilidad, pues viene esta gran tendencia que es a luchar contra aquel que me quiera hacer culpable y que me quiera atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que darme cuenta de esta realidad porque la culpa es la gran trampa y es donde el ego aposenta todo su poder. La culpa no sirve absolutamente para nada, es la cosa más inútil que he conocido y que en la vida. El culpable nunca va a resolver sus conflictos. La única persona que va a resolver sus conflictos es la responsable de sí mismo. Es aquella persona que acoge la verdad de lo que le acontece en su interior, que no quiere huir de la responsabilidad de sus actos, sino que los acoge y los sana. En este proceso ir hacia adentro, hacia mi oscuridad, también hay una parte muy importante que es asumir. Fijaros que forma parte de esa oscuridad el no asumir la luz, el no asumir la grandeza que tenemos. Yo no voy a poder conocerme del todo si no conozco mi oscuridad, pero tampoco si no conozco mi luz interior, si conozco mis talentos, mi poder personal, mi capacidad de plasmar, de crear, de dirigir, de dirigir la propia existencia, de valorar lo mejor de mí. No voy a poder, porque si yo desconozco una parte, da igual cuál parte, siempre voy a estar, bueno, débil, voy a estar debilitada de alguna forma. Si yo no conozco lo mejor de mí, ante este momento de miedo y de caos que estamos sabiendo, que estamos teniendo todos, ¿cómo voy a saber utilizar las mejores herramientas de mí si no las conozco? Conocer mi luz interior, conocer lo mejor de mí, es conocer quién soy, es dar mi espacio a mi yo individual, no al personajillo del ego, sino al real, a quién soy, a la persona que existe, más allá de este cuerpo y de esta mente, que tiene un cuerpo, que tiene una mente, pero que es más que todo eso. Entonces, es muy importante entender la parte luminosa, porque solamente a través de la parte luminosa vamos a crear el nuevo mundo que viene. Solamente a través de la parte luminosa vamos a poder ir
hacia un lugar mejor, a poder ver un lugar mejor. Fijaros que al principio os decía que el miedo no nos permitía poder distinguir nada delante, solo veíamos fantasmas, solo nos tenía por delante un gran agujero negro, ¿no? Que es el que mucha gente está viendo. Hay un agujero negro, viene la crisis, viene la enfermedad, esto es horrible. No, no. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos pasado por cosas tremendamente peores que esta. Y siempre hemos salido mejorados. Esto no va a ser distinto. Ahora bien, va a depender de nosotros, de nuestra vida cotidiana, en nuestra vida más sencilla. Cuando yo estoy delante de alguien a quien veo como un enemigo, yo tengo que aceptar que eso, seguramente ese enemigo que estoy viendo, yo no estoy diciendo que esa persona le vamos a excusar sus actos, no, no, no. Pero lo que a mí me hace sentir esa persona, esa historia, es mío. Mi sentimiento siempre va a ser mío. Las conclusiones mentales, mi percepción de las cosas es mía. Yo no soy responsable, por supuesto, de los actos de los demás, pero sí soy responsable de los actos que salgan de mis conclusiones, de lo que me hace sentir a mí las cosas. Yo no tengo poder sobre otros, pero tengo poder sobre mí. Y la responsabilidad, la parte más luminosa de mí, va a salir cuando yo estoy en mí, olvidándome del atacante, olvidándome de alguna manera del poder que tiene el otro, enfocándome fuera y llevando toda la atención de lo que yo estoy sintiendo. Cuando una persona me hace sentir algo, yo puedo observar. Puedo pararme, ralentizar un poquito la mente y preguntarme, ¿por qué esta persona tiene este poder sobre mí? ¿Qué provoca en mí? ¿Me está provocando resentimiento? Mm, Voy a ver, ¿por qué estoy tan resentida en realidad? ¿O me está provocando sentirme, bueno, atacada? ¿Qué me está atacando de verdad? ¿No seré yo que me estoy atacando a mí misma? ¿O no seré yo que llevo mucho tiempo sin aceptarme y me ahogo en mis propios pensamientos y en mis propios sentimientos? Cuando alguien siento que me está quitando la libertad, por ejemplo, me puedo preguntar, ¿y yo me estoy quitando la libertad a mí misma? ¿De qué forma me quito la libertad? A lo mejor me la quito cuando quiero encajar a todas en un grupo y me niego mi forma única de ver las cosas. Cuando quiero de todas intentar que los demás me quieran y entonces hago todo lo que ellos quieran y no hago lo que yo quiero. Cuando por todos los medios intento ser alguien importante para los demás, pero en realidad cuando me quedo sola me detesto, me odio, no me soporto, no soporto mi propia compañía. Entonces, fijaros que los demás, los odios, los sentimientos que me pueden estar dentro de mí, en realidad me están hablando más de mí que de otra persona. Y si yo utilizo todo esto, el miedo se vuelve a mi favor. Porque si yo sé ver el miedo de esta manera, si yo sé utilizar lo que me hacen llegar los demás y lo utilizo con conciencia, con autoconciencia y lo acepto, no me resigno, pero lo acepto, no niego su realidad dentro de mí, yo puedo tomar decisiones a ese respecto. Yo puedo decidir ir hacia adelante, yo puedo decidir, pues hacerle caso, ¿no? Simplemente. Bueno, y esto es muy importante porque a lo mejor soy capaz, ¿no?, de ser la ovejita que se sale del rebaño y toma su propio camino. Y decido, pues no quiero participar en toda esta locura, en este caos. Pues voy a hacer las cosas de forma diferente. No hace falta que nos volvamos ascetas y nos vayamos a vivir en medio de una montaña. Simplemente la montaña
está aquí, está en nosotros. Ser vuestro propio refugio. Y para ser vuestro propio refugio tenéis que tomar el control de vosotros mismos. No dejéis que os controlen, no os dejéis que os controle el miedo. La paz surge siempre como consecuencia natural del autoconocimiento. Más os dirijáis al autoconocimiento, más capacidad de estar en paz con vosotros tendréis. Esto es así, es innegable. Tenéis que daros cuenta de esto. Yo la verdad, a pesar de, y tengo que decirlo así, a pesar de todo lo que está sucediendo, mi miedo no es tan grande. Hay momentos difíciles y hemos tenido momentos complicados, como todo el mundo, pero hay algo que me tranquiliza, que me hace estar en paz conmigo misma. ¿Y sabéis qué es? Es el resultado de mi trabajo personal, no ha sido por otra cosa. Eso no quiere decir que no vaya a tener problemas en la vida, eso no vaya a tener dificultades y retos. Bienvenidos sean a veces. Pero no se trata de no tener dificultades y retos en la vida. Se trata de aprender a manejarlos, de estar en paz, de estar en equilibrio. Hay que ser conscientes de la histeria colectiva en la que estamos. Fijaros, nos han cambiado un poco las cosas. Y estamos en histeria total en el planeta. Un poco las cosas. Yo digo en el primer mundo, nos ha cambiado poco, un poquito las fichas y de repente todo se ha caído abajo. Estamos en la gran catarsis, ¿no?, del subconsciente humano, donde está vomitando un montón de dolor y de sufrimiento acumulado. Y no está sabiendo ser consciente, no está sabiendo ser consciente de que simplemente es eso, catarsis. No es nada que más que información que sale de su consciente. Estamos por delante, tenemos muchos cambios, mucha transformación que hacer. Estamos totalmente al principio, como quien dice. Pero si somos capaces de calmarnos, por lo tanto os animo a hacer meditación, a que os calméis, a que os serenéis, a que paseéis por la naturaleza, que es nuestra gran amiga en estos tiempos, podéis daros cuenta de que las cosas no son tan malas como creéis, de que seguramente que si os calmáis vais a encontrar la solución de aquel problema que tenéis delante y que el miedo no os deja ver, que si os calmáis lo suficiente vais a poder aceptar incluso aquellas cosas que no queréis aceptar porque no queréis huir de ellas, queréis escapar de ellas y empezar a aceptar y a empezar a reconciliarse con vuestra propia vida. Una cosa muy importante también que se nos ha caído abajo, que la sociedad nos había prometido, todo un mundo de fantasía, ¿no? De exhibición publicitaria, de grandes fortunas que íbamos a tener todos, ¿no? De que nos venden que eso es la felicidad y lo mejor del mundo, y que de repente toda esa fantasía publicitaria se nos ha caído. Y de que hay que lograr llegar a esos cánones de belleza, de riqueza, de éxito. Y de repente, esto es lo que tiene la vida. A mí me encanta. Y hace así y cambia todo. Esto es importante darnos cuenta. ¿Y qué se nos ha caído? Pues una fantasía. Y de repente tenemos que aceptar la vida. Aceptar que esa fantasía solo estaba en nuestra mente. Y que vivir feliz es mucho más que tener cosas y que albergar cosas y que vivir deprisa, que la felicidad está en estar presente en la vida, en querer mi vida tal y como es, en este cuerpo, en cada instante, que en cada instante, en cada presente se alberga grandes tesoros. Pero claro, yo estoy
en el miedo, en las fantasías, en aquello, en lo otro, y nunca estoy aposentada en el presente. Darme cuenta que mi mente viaja y viaja y viaja y viaja y hace cábalas y ve. Es difícil porque como vivimos tanto, tanto, tanto en nuestra mente, que no nos damos cuenta que vivir en el presente es la única clave y nos cuesta tanto vivir en el presente porque llevamos huyendo mucho tiempo del presente, porque nos han dicho que estar en el presente es una mierda, porque en el presente estás tú y eres lo peor, y eres la bazofia más grande del mundo en comparación con los demás. Y claro, hay una gran lucha por intentar conquistar grandes cosas en el futuro, pero no nos damos cuenta que el futuro solo se crea desde un buen presente vivido. Necesitamos vivir en el presente de una manera sana, de una manera muy sana. Además de todo eso, en el presente es como si se abrieran brechas de realidad. Es como si de repente aquello que está delante, aquellas alternativas, mi intuición, mi corazón, empieza a latir y me empieza a hablar y me empieza a decir lo que está delante. Pero claro, no quiero estar conmigo, no quiero vivir conectada a mí nunca. Entonces, es lógico que el caos campe a sus anchas, que el miedo campa a sus anchas. En estos tiempos, todo esto que está pasando nos está diciendo que tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. La paz solo viene de la reconciliación con nosotros mismos, del autoconocimiento y de la reconciliación con todo. Ya basta de darle vueltas a las cosas del pasado, y si hubiera hecho las cosas de otra manera, y si hubiera hecho las cosas de tal manera. No tendría que haber sido así, no tendría que haber nacido aquí, no tendría que haber hecho lo no sé qué. No, acepta que hiciste lo que pudiste con lo que tenías y acepta tus debilidades, acepta tu parte oscura y acepta tus talentos también. Es muy importante. La gran reconciliación es algo que tenemos pendiente los seres humanos. La reconciliación con todo, el pasado individual y colectivo y social. El hambre en el mundo, por ejemplo, es la representación en la vida, por ejemplo, de todo aquello que tenemos que reconciliarnos y del dolor y el sufrimiento albergado. La paz en el mundo solo vendrá cuando los seres humanos se reconcilien consigo mismos. Fijaros que no tenemos que hacer grandes cosas como sociedad ahora. Solo tenemos que hacer una, pero tenemos que hacerla nuestra. En reconciliarnos, conocernos, aceptarnos y amarnos. No tenemos que hacer grandes gestas en el mundo, no tenemos que luchar por un mundo nuevo. Tenemos que crear un mundo nuevo aquí y para eso yo tengo que reconciliarme conmigo misma. La gran reconciliación viene en la reconciliación de mí misma con mi vida, incluso con vidas pasadas, con las memorias de vidas pasadas, con las grandes memorias que tengo ahí. Pero bueno, ¿estáis dispuestos a hacerlo? Eso es vuestra elección. Nadie hará eso por vosotros. Nadie hará eso por vosotros, os lo puedo asegurar. No va a venir nadie a salvarnos esta vez. Este salto de conciencia no va a venir de la mano de ningún líder. El líder sois vosotros ahora, pero tenéis que liderar vuestra propia existencia. Fijaros que en estos nuevos tiempos me gusta pensar que vamos a ir hacia personas más maduras, personas que ya no somos, que nos comportemos como adolescentes desquiciados ni como seres infantiles. Me gusta pensar que vamos hacia una madurez humana, una madurez, una responsabilidad, un sosiego.
que vamos a tomarnos muy en serio la alegría, que nos vamos a tomar muy en serio la verdad, que nos vamos a tomar muy en serio nuestra verdad, que nos vamos a tomar muy en serio nuestras capacidades, nuestra creatividad. Y eso es lo que yo quiero pensar. Pero, claro, yo no estoy en vosotros. Yo no voy a ir a vuestra casa, voy a ir meterme en vuestra mente a tomar esa decisión. No va a haber nadie a salvaros. Ni siquiera os tenéis que salvar vosotros. Simplemente os tenéis que amar. El gran cambio vendrá, la gran paz vendrá cuando estéis en paz con vosotros mismos. El acto de amor más grande que podéis hacer por la vida humana en estos momentos está dentro de vuestra casa, no está fuera. No hace falta hacer grandes gestas. La gran gesta está dentro de tu casa, en tu corazón, en tus elecciones diarias, en cómo elijo cómo sentirme delante de aquel personaje que me pone nerviosa, en cómo yo elijo estar delante de las dificultades, de que a pesar que tenga miedo, saber estar centrada y decir, voy a pensar y voy a sacar lo mejor de mí a pesar del miedo. Esto es muy importante que entendáis esto. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que tenemos que vencer, que es el sentimiento de pequeñez. Ya es hora de creernos insignificantes. Ya es hora. No somos insignificantes, somos importantes, muy importantes. Y yo tengo que ser una persona importante en mi vida para mí, no para los demás. Yo no tengo que anhelar que todo el mundo me observe y me vea, ser el protagonismo, tener el protagonismo de las miradas de otros. Yo tengo que ser la protagonista de mi vida, de mis propias miradas. Y me tengo que amar y querer. Esta es la gran paz que necesitamos. Esto es muy importante porque el caos solo se va a fundir cuando nosotros estemos centrados. Probarlo, hacer este ejercicio en vuestro día a día. Ya veréis cómo de repente las cosas van a cambiar a vuestro alrededor. Llegaréis a ver las cosas con humor y con gracia. Llegaréis a observar cómo la vida conspira para que despertemos, porque es lo que está haciendo en estos momentos la vida, conspirar para que despertemos a la grandeza que tenemos dentro. Esto es muy importante. Acordaros, nadie va a venir a salvaros. Nadie va a venir a deciros quiénes sois. Solo vosotros vais a descubrir quiénes sois. Pero atreveros a hacerlo, sin vergüenza, sin clichés, sin historias, sin miedo a que piensen que se nos hemos subido a la pola y que nos hemos sentido importantes y ahora la gente va a creer que yo he sido una prepotente, etc. No, hombre, no. Con valentía. Atreveros. Daros mis gracias siempre por estar ahí, siempre. Os pido siempre que compartáis los vídeos, que le deis a me gusta a los vídeos, porque, bueno, más esta información, más se extienda mejor, y sobre todo en estos tiempos tan feos para algunos. Y que el caos es ruido. Deciros que el caos no es nada más que ruido. Todo lo que está pasando de más solamente ruido. ¿Y sabéis qué va a pasar con el ruido? Que tendrá un pico, pero en un tiempo esto quedará atrás, el ruido, y habremos cambiado muchísimo. Así que no os dejéis intoxicar por el ruido y centraros a encontraros a vosotros mismos y a vuestra paz interior. Saldrá sola. Un beso y muchas, muchas gracias por estar ahí. Compartid. ¡Mua, mua!